Gracias, hermano Abraham Muñoz, por su presentación. Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros. Tengan la bondad de ocupar su lugar, igual a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión sábado con sábado, en la recepción de este santo día. Hoy, hermanos, el tema que vamos a tocar, de acuerdos de concilio, es uno de esos temas que la verdad, hermanos, podemos decir abiertamente, pues son escabrosos, por todo lo que se da, por todas las situaciones que acontecen alrededor de esta situación, y pues obviamente, pues algo que no se desea, que le pase a todos aquellos que de alguna manera, pues están casados. Sin embargo, sí tuvimos que llegar desde mucho antes del concilio, y ahorita les voy a dar algunos datos sobre cuadernos de escuela sabática que nosotros tenemos. Desde antes del concilio ya se venía viendo este tema y se plasmaba en los cuadernos. Sin embargo, por ahí hubo un hermano que no lo aceptaba y pues puso sus razones para decir que ni aún en ese caso procedía lo que vamos a hablar, que es el divorcio. Pero así como lo manejaba, pues entonces iba a haber un problema muy grande, porque es casi poner a Pablo en contra de Jesús, así, de ese tamaño era la situación. Y además, en la actualidad, y si nos vamos a las leyes del hombre, yo ahí sí les recomiendo que un día, pues si tienen oportunidad, pueden hojear el Código Civil de la Ciudad de México o el Código Civil Federal, y ahí van a ver todas las causales que el Código Civil permite para que se efectúe un divorcio. Entonces, el acuerdo de concilio sí nos dice que por cuestión de adulterio hay divorcio y sí hay segundas nupcias. Obviamente, ¿quién es el que se va a casar? La parte afectada, el inocente, el que fue engañado o la que fue engañada, porque puede ser tanto el hombre como la mujer. Y él no tiene ningún problema. El único problema, hasta donde teníamos entendido, y yo no sé, esto sería cosa de inclusive investigarlo con toda la gente que se dedica a las cuestiones legales, porque el acta de divorcio generalmente aparece que se separa por mutuo consentimiento. No aparece la causal. ¿Se imaginan que apareciera en el acta de divorcio, pues el divorcio es por adulterio? ¿Y entonces qué vamos a pensar? Pero es un adúltero. No, pero la parte yo soy el inocente, el que fue adúltero fue el otro. O sea, aquí dice que es por adulterio, así que a mí nadie me garantiza que tú seas el inocente. Entonces, es un problema muy grande. Entonces, por eso se pone por mutuo consentimiento para proteger la parte inocente. Sin embargo, si queremos meternos a lo mejor a todo lo que es el proceso legal, al litigio y las causas, si lo queremos investigar, pues ahí sí nos van a decir quién fue el culpable. ¿Sí? Bien, pero desde la época de Jesús ya se tenía esta problemática. Vamos a iniciar nuestro tema con lo que dice Mateo capítulo 19. Nos dice así Mateo capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el 10. Y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea y vino a los términos de Judea pasado el Jordán. Y le siguieron muchas gentes y lo sanó allí. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquiera causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Esa es la traducción. Hoy cuando hablamos de macho y hembra, ¿a quién nos referimos? ¿A los seres humanos o a los animales? A los animales, ¿no? O sea, no podemos decir macho y hembra en cuestión del género humano. Pero aquí la traducción claramente dice macho y hembra. Y luego dice: y por tanto, y dijo,
Por tanto, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Dícenle, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces sí conocían la ley. Primero van y le preguntan a Jesús, ¿podemos divorciarnos y separarnos por cualquier causa, la que sea? ¿Y qué les dice Jesús? A ver, ¿no han leído? Desde el principio hizo una pareja, los casó, los bendijo y dijo, esto nunca, y no se aparte. Y entonces preguntan, ¿y entonces por qué Moisés dio carta de repudio? ¿Por qué Moisés permitió que hubiera esto? Y entonces díceles, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, y da una causa específica, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Dícenle sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Hoy en la actualidad hay mucha gente que así lo piensa. Y algunos que hasta dicen, prefiero mejor hacer felices a 10 mujeres que hacer infeliz a una sola. Por eso no me caso. Igual la mujer, ¿no? Prefiero hacer felices a 10 hombres que hacer infeliz a uno toda la vida. Pero eso es lo que piensa el mundo. Eso es el libertinaje que tiene la humanidad. Y además, estamos hablando de que el matrimonio, dice el libro del profeta Malaquías. Esto es interesante, hermanos. Hoy la gente dicen que no se quiere casar, hoy dicen que la gente no quiere responsabilizarse. Esa es la palabra. Dice Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera. Pero además agrega algo más, y la mujer de tu pacto. El matrimonio, hermanos, es un pacto. Por lo tanto, implica compromiso, responsabilidad, obligaciones, pero también hay derechos. ¿Qué es lo que menos quiere la gente el día de hoy? Eso, tener responsabilidad, tener obligaciones, quieren pura libertad. Cuando se le acercan a Jesús y le dicen, ¿puedo divorciarme, puedo repudiar a mi mujer por lo que yo quiera? ¿Qué les dice Cristo? No. La única razón es que hubiera fornicación. O sea, que tu mujer cayó en fornicación. Eso la vuelve adúltera y tú no puedes ya estar con una adúltera. Te tienes que divorciar. Pero si no hay esa razón, así te pegue, te grite, así te haga la vida imposible según tú, o tú se la hagas a ella, porque también puede ser al revés, no se pueden divorciar. Pablo sí da una recomendación, vamos a ver más adelante. Está bien, no se van a divorciar, se pueden separar, o sea, puede vivir cada quien por su lado, pero sin divorciarse. Y si se casan, entonces ya cometen adulterio, ya es más complicado el asunto. Entonces, Jesús da esta aseveración y dice, es la única razón por la cual uno se puede divorciar de su esposo o de su esposa. Sin embargo, los hermanos tomaban como referencia, y yo no sé si todavía siga existiendo esta idea, que sí sería muy peligrosa en la iglesia si la tienen. Primera carta de los Corintios, capítulo 7. Vamos a ver qué entonces enseña Pablo respecto al matrimonio. Claramente Cristo dijo, si hay infidelidad conyugal, porque esa es la otra frase, si hay adulterio, fornicación, o sea, si hay infidelidad conyugal, ¿qué tiene que haber? Divorcio. Pero vamos a ver aquí
la forma en que lo manejan algunas gentes, y eso sí va a provocar una gran confusión. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Y dice así desde el versículo 12. Y a los demás yo digo, yo, dice Pablo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje, porque el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Pero si el infiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes, a paz nos llamó Dios. Y aquí es donde un hermano dijo, aquí claramente dice Pablo, aunque sea infiel, no te puedes divorciar. A ver, ¿de qué infidelidad está hablando aquí Pablo? ¿De la conyugal? No lo creo, porque entonces Pablo dice, pues los hijos van a ser santos y también el marido que es infiel va a ser santo en la hermana que es fiel, o al revés, la mujer que es infiel va a ser santa en el marido que es fiel. ¿Cómo va a estar el apóstol Pablo aceptando y predicando lo que hoy conoceríamos como el famoso triángulo amoroso? Entonces Pablo está en contra de Jesús. O sea, Jesús dijo, si hay adulterio, que se divorcien. Pero Pablo dice, no, aunque sea infiel, tienes que seguir con ella. Entonces ¿cómo está el asunto aquí? Y entonces, esta versión que acabamos de leer dice infiel. Vamos a ver ahora una presentación que un servidor preparó para este tema, porque vamos a ver el término infiel, el término fiel, y vamos a ver algunas versiones, cómo está este mismo texto. ¿Cómo lo tradujeron? Entonces vamos a ver, vamos a pedir a nuestros hermanos de cabina que nos ayuden con la presentación de esta tarde. Y lo primero que vamos a ver es precisamente el término infiel. El término infiel viene del latín infidelis. Es un adjetivo que significa falto de fidelidad. La segunda aseveración como adjetivo es que no profesa la fe considerada como verdadera. Y las siglas que están ahí, UTSS, úsese también como sustantivo. ¿Bien? La tercera acepción de la palabra infiel es como un adjetivo falto de puntualidad y exactitud. Intérprete, imagen, relación, infiel. O sea, cuando alguien es falto de puntualidad, es un infiel, en cuestión de la puntualidad, en cuestión de la exactitud. Pero también me dice que puedo ser infiel con falta de fidelidad. Bueno, y entonces, ¿qué es fidelidad? Tengo que ir al diccionario, porque si un infiel es que le falta fidelidad, entonces, ¿qué es la fidelidad? Y me voy a la palabra fidelidad, del latín fidelitas, fidelatis. La primera aseveración, y es término femenino. Yo no digo el fidelidad, digo la fidelidad. Lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Por ejemplo, hablamos de la alta fidelidad. Capacidad de reproducir muy fielmente el sonido. O sea, hablamos de fidelidad, pero ¿quién no? Acá mis hermanas, yo también lo llegué a ver, éramos fanáticos de los discos de vinilo, y si decía alta fidelidad, ¿qué nos garantizaba eso? Un disco pero genial, y cuando se rayaba, qué coraje nos daba, ¿no? Bien, entonces en la siguiente aseveración, vamos a ver en la siguiente lámina, es nada más como un pequeño recordatorio para que añoremos. Ahí está el disco que dice alta
fidelidad. No, y si teníamos una tornamesa de ese tipo, con tocadiscos o tornamesa se le llama, que la punta era de punta de diamante, no cualquier cosa, no, tenía un sonidazo y una música genial. Bueno, vamos a ver entonces las diferentes versiones de primera carta a los Corintios, capítulo 7, que estamos viendo, que en este caso es del versículo 12 y 13. Vamos a ver la siguiente lámina. Esa es la Reina Valera de 1960. Nosotros estamos ocupando inclusive la de 1909. Pero la 1960, ¿qué dice? Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo, ahora ya usa la palabra incrédulo, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. La Reina Valera versión del 60 utiliza la palabra creyente o la palabra incrédulo. La siguiente versión es la nueva versión intercontinental y esta dice: a los demás les digo yo, entre paréntesis, no es mandamiento del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Nos damos cuenta lo que dice la Reina Valera, dice que no lo deje. Pero aquí no dice que no lo deje. Aquí de plano está diciendo que no, ¿qué? Que no se divorcie. O sea, no se puede divorciar. O sea, es que no cree. Esa no es motivo, es causal para que tú te puedas divorciar. Vamos a ver entonces las siguientes versiones. La de las Américas. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Esta versión dice no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. O sea, no lo deje. Vamos a ver la siguiente versión. Esta es la Nácar Colunga, una versión católica. A los demás les digo yo, no el Señor, que si algún hermano tiene mujer infiel y ésta consiente en cohabitar con él, no la despida, lo que es la sinónimo de la carta de repudio, despedirla. Y si una mujer tiene marido infiel y éste consiente en cohabitar con ella, ¿qué? No lo abandone. Entonces, varias versiones, a diferencia de la Reina Valera, la antigua, sí dice no creyente, incrédulo, y la Reina Valera me dice infiel. Vamos a ver ahora una versión que está en inglés, la King James. Y la King James dice, but the rest speak I, not the Lord. If any brother had a wife that believed not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. No lo deje. And the woman which had the husband that believed not, and if he be pleased to deal with her, let her not leave him. No lo deje. Pero puse en rojo la palabra believed not. ¿Por qué? Vamos a ver. En español, la palabra infiel, cuando se habla de infidelidad conyugal en inglés, es unfaithful. Mientras que no creyente es precisamente believe it not. Me acordé mucho de la canción de los Monkees, la de I am believer, soy un creyente, que vienen los que vieron Shrek, al final aparece esa canción, porque esa canción habla de que yo veía que los cuentos de hadas eran para los enamorados, que el final feliz era para otras gentes, no para mí.
pero ya me di cuenta que también es para mí y por eso dice, ahora soy un creyente, ahora sí creo, I am believer. Muy bien, son todas, hermanos. Entonces, es claro que nosotros en el concilio cuando lo vimos, digo, no puede ser que hable de la infidelidad conyugal. Está hablando de la infidelidad a nivel doctrinal. Y si un hermano tiene su esposa que no es de la iglesia, pues no la deje, no la abandone. Él, gracias a que él es de la iglesia, si tienen hijos, esos hijos van a alcanzar también esa santidad. Y quién sabe si más adelante su esposo o su esposa se pueda salvar, porque es lo que dice adelante, primera carta de los Corintios, capítulo 7. Ahora dice el versículo 16, porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? He vivido muchísimos casos en la iglesia, pero muchísimos, de uno y del otro lado. Marido infiel, esposa infiel. Y que le hace la vida imposible al que viene a la iglesia. De veras. Burlas, ironías. El marido que le dice, bueno, ya que vas a la iglesia, ahí pides por mí, ora por mí. Pídele a tu Dios que Dios me bendiga. Pero con un sarcasmo y una forma burlona. Un hermano que lloraba amargamente porque su esposa no quería la iglesia, y es más, hasta me dijo, hermano, me retó mi esposa, me dijo que le va a hacer a mi hija su fiesta de 15 años y se la hizo. Y lloraba, el hermano sufría mucho. ¿Y qué creen? Como dice Pablo, ¿y tú cómo sabes si quizá lo vas a hacer salvo o la vas a hacer salva? Pasaron los años, la hermana se convirtió y hasta llegó a ser primera atalaya de la iglesia. Increíble, ¿no? Hermanos que eran obreros y que la esposa no quería y hasta si era posible mandaba a las hijas todas sucias, feas o a los hijos sin arreglar. Ay, pues ahí vete a tu iglesia que te vean. Y al paso de los años la esposa aceptó y creyó. Por eso Pablo dice, no lo puedes despedir, no la debes de rechazar. Tú no sabes si vas a ser el instrumento para que tu esposo o para que tu esposa se salve. Y es una lucha constante. Allá en el Código Civil nos dice, tú te puedes divorciar si a tu esposo o a tu esposa le aplican una condena de más de 2 años de prisión. Te puedes divorciar. Te puedes divorciar si hay incompatibilidad de carácter. Te puedes divorciar si hay estas situaciones. Hay una que dice, si te obliga a hacer cosas impropias o te obliga a tener relaciones sexuales con otra persona y además cobra por ello, pues es una causa de divorcio. Te puedes divorciar, claro que sí. Y obviamente habla de la discapacidad intelectual, si tiene problemas mentales y cayó en algún problema de enfermedad mental, y pues hasta recluido en un centro de estos que antes se decía manicomio, que así se conocían antes, o ya no son manicomios. Uy, cuidado donde digas la palabra manicomio. ¿Sí? Ahora son centros de psiquiatría, ¿no? De atención a las personas con problemas mentales. Ya no es cárcel, ya no es penitenciaría. Ahora son centros de readaptación social. Y con eso vamos a corregir a la humanidad. Con eso la gente va a cambiar. Va a seguir siendo lo mismo. Así le llames cárcel, prisión, calabozo, crujía. La gente cuando es mala y cae en errores, lo va a hacer. La gente que trata de ser buena, pues va a evitarlo. Entonces, sí ha habido esas situaciones donde los hermanos han sufrido por tener esposo infiel, por tener esposa infiel, pero al paso de los años, con constancia, con oración y con demostrar la conducta y la iglesia, pues van a creer. Nosotros lo vivimos, bueno, mi esposa lo vivió en carne propia con su papá. Su papá se aceptó a la iglesia, la hermana Gude no aceptaba la iglesia y no la aceptaba.
Y se enojaba porque decía, mira, tu librito no sirve de nada porque sigues haciendo cosas, ¿y de qué te sirve? Y si le llegó a quemar una Biblia y el hermano Efraín lloraba, casi, ¿por qué hiciste eso, Good? Eso no se hace. Pues no te sirve. La hermana fue dura. Y muchos conocieron a la hermana Good después lo que fue en la iglesia. Si hubiera sido otra situación, pues yo me divorcio. ¿No quieres aceptar? Pues vete por ti, yo por el mío nos divorciamos. Pero no. Porque lo que dice Pablo, tú no sabes tu alcance hasta dónde va a llegar. Ahora, el hecho de que en el concilio acordamos esto y el hecho de que mismo Jesús dice la única causal para que haya divorcio es el adulterio, eso no quiere decir que entonces, hermanos, está permitido que adulteren para volverse a divorciarse y casarse. Eso es incorrecto. Es como ahorita, todo el mundo peleó y discutió la ley del aborto. Es que ya autorizaron el aborto, no te están obligando a que lo hagas. La ley tal, ahí está, pero no te están obligando a que tú lo hagas o que tú lo cumplas, ¿no? Ya aceptaron la ley de matrimonios entre personas de ambos sexos, pero eso no te está obligando a ti, Iglesia de Dios, a que tú lo aceptes y que tú lo hagas. Es allá el mundo. Entonces, se tuvo que aplicar y se tuvo que entender que, y mismo Cristo tuvo que decir, esta es la única causal, pero obviamente, ¿cuál es lo deseable o lo correcto? Pues que no se llegue a esa instancia. Que no se llegue a esa situación. ¿Por qué se va a llegar a esa situación ya tan drástica de engañar al marido o de engañar a la esposa? Cuando misma escritura dice, Pablo, no, Cristo lo dijo, ya no son dos, son una sola carne. Y entonces Pablo sí dice en Hebreos, honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Habla del matrimonio. Este es otro tema que en otra ocasión también vamos a hablar, porque ha habido mucha discusión actualmente y muchos hermanos también como que dicen, ¿y dónde dice la Biblia? ¿O cómo se garantiza? ¿O cómo aceptan? ¿O cómo me comprueban que el matrimonio es bíblico? Y que es algo que se debe de hacer en la iglesia. Porque ahora con la nueva corriente, pues, ¿para qué te casas? Pero si Malaquías dice que es la mujer de tu pacto, y vemos que hay otros textos donde sí habla de como de un pacto, entonces es algo que es un contrato y que no se puede deshacer. Pero el hermano cuando los casa dice los declara en matrimonio indisoluble. La palabra indisoluble es que no se puede disolver. Y entonces el adulterio, esa es la situación donde sí se rompe el vínculo matrimonial. Es como también tenemos textos que hemos dicho, el fuego eterno. Sí es eterno, o sea, toda la vida no, o sea, es una expresión. O cuando decimos también que por pacto perpetuo. Y hay leyes que puso Dios, fiestas que ya no se celebran a la letra, pero las seguimos teniendo nosotros. Como en la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón, que también son acuerdos de concilio. ¿Cómo es que ahora los tiene la Iglesia de Dios? Pero ahí dice por pacto perpetuo. Sigue siendo, pero hay cosas que sí y otras cosas que tuvieron un cambio. Entonces, ¿se supone? No se supone. Lo ideal y lo correcto es que cuando alguien se casa es porque se va a casar, va a formar una familia, van a formar un vínculo muy estrecho, se van a apoyar el uno al otro porque además es lo que dijo Dios. No es bueno que el hombre esté solo, necesita ayuda idónea. Pero el mismo Pablo después dice, bueno, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones y tantas cosas que hoy, entonces que cada quien tenga a su marido y cada quien tenga a su esposo. En el caso de las viudas, ahí no hay problema, o del viudo. Pues se murió la hermana, se murió el hermano, y si se quiere volver a casar el hermano o la hermana, pues se puede volver a casar. Alguien dirá, no es Carmentó, ¿verdad? Ya, ¿cómo le fue en la vida y quiere volverse a casar? A lo mejor no puede vivir solo, no puede vivir sola. Necesitan compañía. Pues si se quieren volver a casar, adelante. Y si no se quieren casar, también no pasa nada. Pero sí Pablo, hablando de las viudas, sí puso ciertas condiciones o ciertas observaciones en el caso de las viudas. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 5.
Dice así desde el versículo 3. Porque además, esa es la cuestión. Bueno, y si una hermana queda viuda, ¿se puede volver a casar? Sí puede. Y si quiere casarse y se encuentra con quién hacer su vida, lo puede hacer. Pero si la hermana también dice, no me quiero volver a casar y prefiero estar así hasta que Dios me quite la vida, y diría a Jorge ella dentro de sí, pues quiero honrar la memoria de mi marido. O el esposo igual quiere honrar la memoria de mi esposa y no me voy a casar. Está bien, no pasa nada. Dice así, desde el versículo 3, primera carta a Timoteo 5:3, honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. O sea, aquí hay algo muy interesante. Puede haber viudas, o sea, murió el marido, pero tienen hijos, tienen hijas. Entonces no está del todo desamparada, porque en teoría los hijos tienen que ver por ella. Luego dice, ahora, versículo 5, la que en verdad es viuda y solitaria. O sea, ya no tiene nada. Espera en Dios y es diligente en suplicaciones y oraciones noche y día. Mi hermana Gude quedó viuda, pero todavía vivían sus hijos, tenía sus nietos, alcanzó a ver al bisnieto, creo también. Entonces, si ella hubiera decidido quererse casar, nosotros teníamos que respetar su decisión, pero ella no quiso y vio que tenía familia y pues se sintió bien. Mi hermano Fernando Lascano murió primero su esposa, ¿no? De mi hermano Fer, quedó viudo, pero tenía sus hijas, tenía familia. Digo, así me quedo, no hay ningún problema. Pablo dice, la que es viuda en verdad que está sola, o sea, no tiene ya nada. O sea, se quedó sin familia, se quedó sin hijos. ¿Qué hacemos con esa viuda? Espera diligentemente en Dios. Y dice Pablo, pero la que vive en delicias, viviendo, está muerta. Y entonces dice el versículo 9, la viuda sea puesta en clase especial, no menos que de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Luego dice el versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque después de hacerse licenciosas contra Cristo, quieren casarse. Ya, si hay una viuda, porque lo hay. Murieron jóvenes, o murió joven el esposo y la hermana tenía 35 años, 40 años, quedó viuda, pues se quiere volver a casar, ese sería lo mejor. Decía Pablo. Entonces, cuando el marido muere, cuando la esposa muere, pues dice que queda libre de la ley del marido y la ley de la esposa y cásese con quien quiera. Dice Pablo, propone una condición, pero que sea en el Señor. O sea, que sea de la iglesia, que sea del vínculo. No, y si no se quiere casar y quiere ser como yo, decía Pablo, algunos tienen el don de continencia, entonces mejor que se casen. Pero si alguien puede ser como yo, decía Pablo, pues está bien. Y si alguno cree que es vergonzoso o que es feo que su hija pase de la edad y no se case, pues cásela, pero que sea en el Señor. Esa era la cultura, la costumbre en la época de Pablo, y actualmente si las hijas no se quieren casar, pues no pasa nada tampoco. Ni modo que le diga a la mamá, a hija, pues creo que ya me estorbas, o a hija, ya no sales ni en rifa, o ay hijita, ya se te fueron los de a pie, los de a caballo y todos, y mira, decía una hermana, porque en el mundo pagano dicen, esta se quedó para vestir santos. Aquí dice una hermana, yo me voy a quedar para forrar Biblias. Hermana, si usted no se quiere casar, no pasa nada. Dice la Escritura, la que es soltera se dedica más a las cosas de Dios, para ser santa en espíritu como en cuerpo. La casada se tiene que dedicar a las cosas del mundo, como agradar a su marido. Y el casado igual tiene que agradar a su esposa. El soltero se dedica más a las cosas de Dios. Pero si se casan, tampoco pecan, pero aflicción de carne tendrán ambos. Y entonces sí Pablo pone una condición muy interesante con el matrimonio. Dice, a los que están casados, pues si se quieren
apartar del deber conyugal, porque así lo dice, el marido cumpla con la mujer y la mujer con el marido. Dice, si se quieren apartar, que sea para dedicarse a la oración y luego vuelvan a juntar en uno, por causa que no tienen continencia y no sea que Satanás los tiente. Ya, esa es la única condición. Está bien, te casaste, no hay ningún problema. Y Salomón lo decía, disfruta a la mujer de tu mocedad y regocíjate en tu esposa y sé fiel con ella y convive con ella y vive la vida con tu esposa. No estás haciendo nada mal porque lo estás haciendo dentro de la regla y dentro de lo que Dios estableció. Eso es todo y no hay ningún problema. Pero si lamentablemente se da esta situación, y además, hermanos, para comprobar el adulterio es muy engorroso. No valen ni las fotos ni las grabaciones. Eso era en la época de los 80, ahora menos. Puedo hacer Photoshop, fotomontaje, puedo hacer muchísimas cosas. La única manera de comprobar el adulterio es con fe pública, una. Y la otra, la declaración de ambos. Que digan, sí lo engañé. Y lo engañé por esto. Entonces ya está la declaración, ahí está comprobado el adulterio y no hay más que discutir. Pero comprobar un adulterio, hermanos, inclusive bíblicamente hablando, yo te le doy la palabra, hermana Judith, dice el libro de los Proverbios. Esto lo escribió Salomón. Capítulo 30 del libro de los Proverbios. Y dice así desde el versículo 18 hasta el 20. 3 cosas me son ocultas y aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio de la mar y el rastro del hombre en la moza. Tal es el rastro de la mujer adúltera. Come, limpia su boca y dice, ¿no he hecho maldad? A ver, compruébame que estuve con un hombre. A ver, saca a ver si es cierto que estuve con un hombre. No se puede. Ya. Por eso cuando le llevan a Jesús a la mujer que dice, encontramos a esta mujer en el lecho adulterando, Jesús no les dijo, a ver cómo la encontraron, o cómo la vieron, o cómo estaba, o por qué dicen que estaba adulterando. ¿Les consta? No, Jesús los dejó. Ah, sí. Bueno, pues el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra contra ella. Así de sencillo. O sea, la quieren castigar, la quieren condenar, porque la ley es clara. Moisés dice que a las tales hay que apedrearlas. Vamos a aplicar la ley. ¿Qué es lo que querían buscar con Jesús? Si él decía sí, ¿quién te puso por juez? Si él decía no, estás en contra de la ley de Moisés, permites el adulterio. Por eso Jesús inteligentemente les dijo, pues el que esté libre de pecado, aquel que crea que es justo y quiere aplicar la ley, como lo dice Moisés, pues que aviente la primera piedra. Y dice que todos acusados por su conciencia se fueron. Pero demostrar realmente que alguien está en adulterio es muy complicado. Y lamentablemente digo, pues sí, hemos visto, hemos oído casos en la iglesia y luego decimos, pues es que sí es bien difícil, hermano. Pero yo no creo que nada más el hermano o la hermana por sí solita sea la malvada. La otra parte también algo tuvo que ver en esto. O sea, no nada más es discúlpeme, pero no es como la canción esta popular de Paquita. La primera por despecho, la segunda por coraje, la tercera por placer, porque me gustó. No, hay algo que pasó ahí. En ese matrimonio algo pasó para llegar a esa situación. Nos platicaba un ministro que había un hermano que siempre le decía a su esposa, no, yo estoy seguro de ti porque estás tan fea que ni quien te haga caso. O sea, eso era violencia además contra la mujer. Estás tan fea que ni quién te va a hacer caso. ¿Estás seguro? ¿No? ¿Para que me engañes tú? No, solamente que son desesperados, no sé quién, pero no, y que lo engaña. Nada más para demostrarte que sí hay quien. Entonces, obviamente, ahí ¿quién provocó hasta cierto punto de la situación? El esposo por estarla asediando y estarla hostigando. Y eso es violencia también, claro que sí.
O igual, decía Salomón, es mejor estar en la esquina de una casa que en ciudad enorme, en casa grande, con mujer rencillosa. Y acá de duro y duro y dale, duro de esto y de lo otro, aquello. Pues, el marido se fastidia y no es así, pues mejor me voy de la casa y a ver qué pasa. Y va a decir, no, pues es que así son todos los hombres. No, algo pasó. Pero luego es muy complicado. Entonces, hermana Judith, porque vamos a darles, les voy a dar un pequeño compendio de lo que estoy analizando. Sin embargo, pienso que más que una causa es una consecuencia. Es una consecuencia porque, o sea, si uno se pone a meditar y a reflexionar y a hacer un análisis crítico, las parejas, que será de 40, 50 años para acá, pues fueron por mutuo acuerdo, ¿no? Que se casaron, que decidieron unir sus vidas, nadie las obligó. Sin embargo, en ese trato cotidiano, pues decía Pablo, dice, trata como te gustaría que te trataran. Por eso yo pienso que a veces es muy aventurado decir que el adulterio, o sea, responsabilizar a una sola persona de decir, es que me fue infiel y ahora sí yo tengo todo el derecho para casarme. Yo creo que, hablando de este concilio, yo creo que se debería de hacer un estudio más minucioso de saber de que ambos fueron responsables de caer en el adulterio y que los dos tienen pues una sanción. Mire, es lo que se dijo, o sea, a fin de cuentas digo, hay una parte inocente. ¿Inocente en qué sentido? En que no cometió adulterio, pero que posiblemente sus actitudes o algunas situaciones pudieron orillar a eso sí es otra situación más complicada. Pero vuelvo a lo mismo que les dije hace rato. El hecho de que nosotros digamos, bueno, esto se da porque la misma Biblia le preguntan a Jesús, ¿me puedo divorciar por cualquier causa? Y da Jesús una respuesta. Dice, no. Pero eso no quiere decir que, entonces, mire, hermano, y en una ocasión, es difícil, hermanos, la vida de los obreros es muy complicada. No es miel con hojuelas. En una ocasión mi esposa sí se desesperó y sí habló con mi hermano Guillermo Pérez y se quejó amargamente, pero el hermano Guillermo Pérez sí le dijo, es que tu marido no te puede defender. Aunque tú tengas la razón, la iglesia no va a decir que está defendiendo la razón. La iglesia va a decir está defendiendo a su esposa, porque a eso vamos. Ese es nuestro primer pensamiento. Pero entonces sí llegamos a decir, ¿sabe qué, hermano? Ya no queremos estar en la localidad por esto, no. Y le dicen a mi esposa, al hermano, mire, hermano, no podemos hacer nada. Solamente que pues, sí le griten, le digan mujer pública o ramera. Y entonces dice mi esposa, dame permiso de prostituirme para que entonces sí nos salgamos de aquí. Veamos hasta dónde lo que dice la hermana. Puede ser que hay situaciones que te empujan y te orillan. Dice, oye, pues es que es complicado. Por eso digo, este es un tema muy, muy escabrosito, no es tan sencillo, pero sí debemos de entender primero que cuando Pablo habla de la infidelidad, no es de la conyugal, es de la infidelidad doctrinal. Ahora, viene el otro problema, porque también se da. Está comprobado la infidelidad conyugal, pero el hermano perdona a la esposa, la hermana perdona al esposo, porque la Biblia dice, el amor todo lo perdona. Todo lo sufre, pero no se refiere a ese sufrimiento. Pero ahí también, yo aunque le diga, hermano, por eso que usted no puede por la Biblia, si ya también es cuestión de ellos, es muy complicado. Ya. Por eso les digo, la vida matrimonial no es sencilla, no es fácil. Por eso Pablo decía, ustedes maridos deben de amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pedro decía, no sean desapacibles con ellas para que sus oraciones no tengan impedimento. Maridos, amar a vuestras mujeres y ustedes esposas, darle reverencia al marido. Llegaba un hermano y le decía a su esposa, mujer, ¿por qué no eres como Sara? Mira, Sara le decía a Abraham, mi Señor, y seguro hasta una reverencia le hacía a Abraham. Y la esposa le decía, pero tú no eres Abraham. Y Abraham era rico.
¿cuántas sirvientas me tienes aquí? Ni una. Me tuvieras una sirvienta y si te digo, mi señor. Y a veces les digo, es complicada la vida matrimonial, no es sencillo. Al que le hayan dicho que el vivir en un matrimonio era vivir todo sobre hojuelas y todo es amor y vivieron felices para siempre, solamente en los cuentos de la Cenicienta y Caperucita, todos esos ahí, y fueron felices para siempre. No es cierto, siempre va a haber situaciones, pero no se tiene que llegar a ese extremo. O sea, el acuerdo de concilio es por esa situación ya extrema que se dé, pero lo que menos deseamos es llegar ahí. Eso es lo que menos se tiene que, al contrario, buscan reconciliarse. Pero entonces dice Pablo, vamos a ver, si la situación se vuelve demasiado tensa, demasiado tirante entre los esposos, entonces dice Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 7, no les está diciendo que se divorcien. ¿Qué les da? Dice así, versículo 10 y 11. Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y si se apartare, que se quede sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. O sea, ya lo que también vemos, ¿no? Luego a veces en las novelas o en las series de televisión, me voy con mi mamá. Vete con tu mamá. ¿Está bien? Bueno, pero lo que dice, está bien, es demasiado, sepárense. O reconcíliense, pero no se pueden volver a casar, porque están unidos en matrimonio. Ya, esa es la única cuestión que da Pablo. O sea, no estoy diciendo divórciense, no. Está bien, cada quien vive separado por situaciones que han llegado a un extremo muy complicado. Bueno, entonces quédense sin casar. Y si obviamente, pues, por eso decían los apóstoles, pues esa es la condición del hombre, pues mejor no me caso. ¿Pero por qué no querían casarse? Por eso, porque no querían responsabilidad, querían libertinaje, querían libertad y querían vivir, pues me puedo divorciar las veces que yo quiera, cuantas veces yo quiera. Y personajes en el mundo por ejemplo, del teatro o del cine lo tuvimos uno muy famoso el siglo pasado, Elizabeth Taylor y Richard Burton. Se casaron, se divorciaban, se volvían a casar, se volvían a divorciar. Además de que la misma Biblia dice, el que despidió no puede volverse a casar con la que despidió por primera vez. Eso sería vileza. Pero a ellos no les importó. Yo creo que 7 veces se casaron y se divorciaron. O sea, que estamos jugando. Y ahí nos damos cuenta, también creo que es algo muy interesante, lo que decía mi hermana Judith, en el sentido de que las parejas de antes nadie las obligaba, ellos por mutuo consentimiento, por muchas razones. El problema también es que actualmente, ¿qué sucede? Las parejas no se quieren casar, se tienen que casar, porque pues ya decimos coloquialmente, se comieron la torta antes del recreo. Y a veces todavía eso es más grave, obligarlos a que se casen cuando pues, de alguna manera tiene que hacerse responsable aquella persona también de la criatura. Pero les digo, este es un tema no muy sencillo porque tiene muchas aristas, tiene muchos ángulos de donde se ve y obviamente también los protagonistas de este problema, pues ¿qué hacen? ¿Cómo reaccionan? Y si puede haber mujeres que digan, pues mientras a mí me mantenga, que haga lo que quiera. Y sí las hay. O sea, mientras a mí me mantenga y me dé, pues él es libre. No es así. O sea, y hasta dicen, es tu cruz, mujer. No, eso tampoco es mi cruz. Cuando Cristo dijo, tome su cruz y sígame, es otra cosa, no eso. Entonces, este tema, hermanos, yo les decía, un servidor ahí tiene una buena colección guardadita en digital de muchos cuadernos de la Iglesia de Dios Israelita. Entonces, curiosamente, esto sí fue una casualidad. En los siguientes años, en el segundo cuaderno, o sea, en el segundo trimestre de ese año,
se tocó este tema, el matrimonio y el divorcio. En 1972, ahí fue el primer cuaderno que encontré. 1976, 4 años después. Luego, hasta 1987. Pero aquí fue segundo semestre. En esa época los cuadernos ya salían por semestre. Entonces, en el segundo semestre de 1987 se volvió a tocar el tema del matrimonio y el divorcio. Vino el año de 1991 y 4 años después, en el segundo semestre, se vuelve a tocar el tema. Pasan 2 años y en el segundo trimestre de 1993 vuelve a tocarse el tema, el matrimonio, el divorcio. En 1994, al año, en el segundo trimestre. En 1998, aquí sí cambió, fue en el tercer trimestre. En el 2002, en el primer trimestre. En el 2005, en el segundo trimestre. Y en el 2010, en el cuarto trimestre. O sea, este es un tema que sí se ha enseñado, se ha tocado, y obviamente, pues, sí es muy complicado y ya ver cada caso y analizar cada caso. Porque luego también viene el problema, y por eso decía Pablo, si antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que yo habiendo predicado a otros, ¿qué? Yo mismo venga a ser reprobado. Mi hermano Montiel siempre lo decía, hermanos obreros, a donde quiera que puedan, vayan con su esposa, lleven a su esposa. Y a veces nosotros decíamos, pero si a veces me dan para el pasaje para mí, ¿cómo le hago para llevar a mi esposa? Y luego ni para una tortita o algo, pues ¿qué? No. Y decía el hermano Manuel López, yo recuerdo muy bien sus palabras del hermano Manuel López porque él decía, el obrero no es camaleón, no come de rebanadas de aire, come como cualquier otro obrero. Y sí, es muy complicado. Pero sí nos decía el hermano Montiel, cuando puedan ir o puedan estar con su esposa, vayan con ella, acompáñenla, que los acompañe. Porque uno de los talones de Aquiles de todos los obreros es la mujer. Otro puede ser el dinero y otro puede ser el poder, la vanagloria. Pero generalmente, a veces dicen la mujer es el más difícil. Y es muy complicado. Pero les decía, es muy complicado. Y obviamente, pues cuando se da esta situación ya entre el obrero, pues sí, también es difícil. Y por eso ya sabemos contra quién está Satanás, contra la iglesia, y a dónde pica, en el calcañar, en el ministerio. Y obviamente, cuando sucede algo a nivel ministerial, la iglesia sí dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucede? Como que decimos, bueno, pues entre hermanos, entre hermanas, y hasta luego en broma decían, pero ¿por qué se mete con las hermanas? Decía un hermano, pues es que son santificadas, las del mundo, ¿no? Pero las de la iglesia, sí, no, pues ni las de la iglesia. Sí, es muy complicado, hermanos, muy difícil esto, y la verdad que si se tuvo que tocar el tema y llegar a algo, es por situaciones que en la iglesia se daban y teníamos que poner un freno, y hasta cierto punto hacernos razonar qué es lo que estamos haciendo mal, porque realmente no es aplicarlo. O sea, sí, hay ley para el aborto, pero no están obligando a que lo hagas. Hay ley para muchas cosas, pero no es una obligación que tú caigas en eso, o que lo tengas que hacer. Ahí está aplicada. No, yo no requiero eso y, por ejemplo, médicamente hablando, ahora en muchos países está la eutanasia, la asistencia al homicidio, se le llama homicidio asistido, o a ayudar a alguien a bien morir. Es una ley en varios países, pero eso no quiere decir que yo la tengo que llevar a cabo, ¿no? O, pues que ya la permitieron. Bueno, pero si yo hasta que Dios diga y yo no voy a permitir que desconecten a mi papá o que hagan esto, es decisión de uno. Entonces, este tema, hermanos, pues sí es algo interesante, y ya que estamos hablando del divorcio y matrimonio, también hubo acuerdos de concilio respecto al matrimonio, que también los vamos a analizar. Todo lo que se refiere a la vestimenta, la boda, lo que es la ceremonia, y muchas situaciones que hemos acordado en concilios, también para los matrimonios en la iglesia. Y por ahí, hermanos, un hermano me comentó y me dijo, hermano, ya que esto, dice, yo lo sigo a veces
en las predicaciones, y ya viene la fiesta de Cabañas, y sí me gustaría que se haya acuerdos respecto a las fiestas de Cabañas. Le dije, sí, hermanos, si hay acuerdos respecto a la fiesta de Cabañas. Entonces, después de estos temas, sí vamos a tocar, antes de que empiece la fiesta de Cabañas, todos los acuerdos de concilio referentes a las cabañas, para que todos estemos en un mismo canal y sepamos entonces qué es lo que podemos hacer o se puede hacer sin ningún problema en la solemnidad de Cabañas, ¿sí? Porque esos son acuerdos de concilio. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga y paz a vosotros.